Listo. La fiebre es la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales, porque hay reprogramación en los centros reguladores hipotalámicos, mediada por citocinas en respuesta a un estímulo pirógeno exógeno o endógeno. La ITSA, el Colegio Americano de Medicina Crítica, definen fiebre como elevación de la temperatura mayor o igual a 38.3 grados centígrados, que es arriba del límite superior de la temperatura humana normal, independientemente de la causa. Cuando esta elevación es mayor de 41.5 grados, se llama hiperpirexia. Ahora, ¿cómo ocurre la fiebre? Siempre tiene que haber algo que se desencadene, ya sea un pirógeno exógeno o un pirógeno endógeno. Ejemplo de pirógenos exógenos son diferentes microorganismos, toxinas, problemas inmunológicos, la inflamación crónica, traumatismos, neoplasias. Pirógenos endógenos es, por ejemplo, lo que se libera cuando hay destrucción tisular, cuando hay hemólisis o rabdomiólisis. Estos vienen y activan al sistema inmune. O sea, pueden activar monocitos, macrófagos, neutrófilos, linfocitos T, fibroblastos, células endoteliales, incluso células neoplásicas no inmunológicas. Aquí se liberan mediadores, interleucina 1 alfa, 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 18 e interferones. Estos van al órgano vascular de la lámina terminal. Aquí en el endotelio, a través de la producción de la ciclooxigenasa 3, se produce prostaglandina E2. La prostaglandina E2 va al termostato hipotalámico y este modifica sus valores de temperatura y los eleva. En el termostato, en el hipotálamo se produce AMP cíclico, todo eso se eleva la temperatura y además de la elevación de la temperatura, tenemos algunas conductas que el cuerpo toma para aumentar la cantidad de calor. Uno es el aumento en la producción de calor, por eso los pacientes con fiebre tienen escalofríos, temblores, además aumenta la producción de calor en el hígado por aumento de la gluconeogénesis y glucogenólisis. Disminuye la transpiración, hay vasoconstricción. El paciente con fiebre tiende a reducir su actividad, a abrigarse. Ustedes van a observar que puede estar haciendo calor, pero el paciente siempre está con una cobija o suéter o algo para producir calor. Y el paciente le dice que tiene frío. Y cuando ustedes tocan las manos del paciente con fiebre, estas están frías por la vasoconstricción. Una vez que ha resuelto el pico febril, hay vasodilatación y hay diaforesis para tratar de perder calor. Por eso es que los pacientes, una vez que la fiebre está en defervescencia, o sea que está pasando, se ponen sudorosos, comienzan a sudar y por eso es una de las preguntas. ¿Ha sentido diaforesis, sudoración? Y le escriben diaforesis en la historia clínica cuando el paciente tiene fiebre, le preguntan si ha tenido escalofríos, si ha tenido astenia, si ha perdido el apetito. La fiebre tiene distintos componentes. A nivel autonómico hay vasoconstricción cutánea. La sangre deriva hacia estructuras centrales para tratar de aumentar la temperatura. El paciente tiene taquicardia. Por cada grado que aumenta la temperatura, aumentan en promedio 10 latidos por minuto. Hay ligera elevación de la presión arterial. Aumenta la secreción de glucocorticoides, somatotrofina, aldosterona. Disminuye la secreción de vasopresina. Dependiendo de la causa, puede haber reactantes de fase aguda. Puede haber elevación de proteína C reactiva, velocidad de eritrosedimentación. Los pacientes trazan con escalofríos, pérdida del apetito, sueño y reducen la actividad física. Diagnóstico diferencial es la hipertermia. Es el aumento de la temperatura corporal por encima de los valores. Esto se debe a una producción excesiva de calor,
a que disminuye la disipación de calor. Por ejemplo, los que andan corriendo con bolsas, lo que hace simplemente es que van a tener golpe de calor porque va a aumentar la temperatura, la producción de sudores para bajar. En esa bolsa no están haciendo nada, porque van a terminar después con hipertermia. O cuando hay pérdida de la regulación central. Por ejemplo, en pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares. Puede ser inducida por ejercicio físico, cuando hay altas temperaturas, el golpe de calor durante la anestésica. Algunos anestésicos y relajantes musculares pueden causar aumento de las contracturas musculares y que se produzca calor. El síndrome neuroléptico maligno, por ejemplo, por el uso de haloperidol, que me causa extrapiramidalismo, el paciente se pone rígido, contracturado. O los intentos suicidas también. Ustedes le preguntan al familiar del paciente que consumió y si ven haloperidol, este paciente va a ser neuroléptico. La hipertermia hormonal por tirotoxicosis. En los hipertiroideos tienen aumento del metabolismo basal. Esta aumenta la producción de calor, también en feocromocitoma. Luego está la hipertermia hipotalámica por accidentes cerebrovasculares. Otras, sus anticolinérgicos, el uso de cocaína, el uso de alcohol, uso de anfetaminas. O sea, todo esto me puede causar elevación de la temperatura corporal y el tratamiento es muy diferente. Mientras que en fiebre buscamos bajar el termostato hipotalámico a través del acetaminofén que inhibe la ciclooxigenasa 3. En hipertermia lo que ocupamos es reducir la cantidad de calor. Entonces se le coloca al paciente compresas frías, bolsas con hielo para tratar de disminuir la cantidad de calor que está produciendo. ¿Qué vamos a preguntar en todo paciente que tiene fiebre? ¿Hace cuánto tiene fiebre? ¿En horas, días o semanas? O si el paciente tiene semanas con fiebre, se le da todos los días. ¿A qué hora del día le da más? Si es en la mañana o en la noche. El patrón de la fiebre se refiere a que si es continua, que ya los vamos a ver los patrones, así es diaria, continua, o así se presenta en picos, días sí o días no, o en el mismo día tiene varios picos. Si es cuantificada o no se refiere a si le medimos la temperatura. Si el paciente dice tenía 38 grados, en la historia clínica se escribe 38 grados. Si no fue cuantificada, se escribe no cuantificada. Luego, atenuantes. Los atenuantes pueden ser medios físicos, pueden ser medicamentos. Luego, preguntar cuándo fue el último episodio de fiebre. Eso es importantísimo. Si un paciente me dice que comenzó con fiebre hace 7 días, pero su último episodio fue hace 3 días, entonces hay que ver cuál fue la causa. Por ejemplo, si es dengue, ya pasó la fase febril y más bien está en la etapa crítica. Luego, ¿cuáles son los síntomas acompañantes? Si tiene escalofrío, si tiene diaforesis, si ha perdido el apetito, si el paciente tiene diarrea, vómitos, tos, buscando posibles causas de fiebre. O sea, eso es importante, buscar las causas. ¿Por qué el paciente tiene fiebre? O sea, no solo tratar la fiebre, sino que es buscar la posible causa. Ahora, el patrón es sumamente importante. El patrón me va a orientar a la etiología de por qué este paciente hace fiebre. Tenemos la fiebre intermitente, donde la temperatura retorna a la normalidad al menos una vez al día. O sea que el paciente está con fiebre, baja y luego puede volver a tener fiebre. A veces pueden ser descensos bruscos, que esta es la fiebre en picos o fiebre en agujas. Cuando la fiebre intermitente se presenta así con picos, puede ser por infecciones que impliquen colecciones de pus, se puede ver tuberculosis, linfomas, artritis reumatoide. O sea, aquí estas tres se refieren a cuando hay en picos. La fiebre intermitente es un patrón bastante frecuente, quizás el más frecuente que ustedes van a ver. Luego está la fiebre remitente. La temperatura fluctúa, pero no vuelve a la normalidad.
sea, estos pacientes tienen siempre fiebre. Ahora, las variaciones aquí son mayores de 1 grado. En cambio, en la fiebre sostenida o fiebre continua, el paciente tiene todo el día fiebre y las variaciones son menores de 1 grado. Ya vamos a ver las curvas. Luego está la fiebre episódica. El paciente está afebril 1 o más días y entre los episodios pasa sin fiebre. Entonces, aquí están los diferentes patrones. La primera es fiebre intermitente. Sube y baja, pero los picos no son tan abruptos. Luego está la fiebre remitente. Aquí está, llega a 40, baja a 38, 39 y se mantiene en 39. No regresa a lo normal si tiene variaciones. La fiebre cuartana sube, hace fiebre, luego puede pasar 72 horas sin fiebre y esto es característico de los pacientes por malaria, por Plasmodium vivax y por Plasmodium malaria. Entonces, miren el patrón de intermitente, sube, baja, sube, baja. No son picos abruptos. Ya vamos a ver la fiebre éptica, séptica o en agudas. El intermitente es el más frecuente. Entonces, ¿qué le va a preguntar al familiar o al paciente? ¿Cuántos días lleva con fiebre? 4 días. Y de esos 4 días, ¿hace la fiebre todo el día o se le quita? Si se le quita la fiebre, ¿cuántas veces hace fiebre al día? 2, 3, 4 veces. ¿Cuántas horas dura cada episodio de fiebre? Por ejemplo, si le da 3 veces al día, le dura 1 hora y le da tanto en la mañana como en la tarde, o solo le da fiebre en la noche un episodio. A eso se refiere la fiebre intermitente, que tiene periodos de normalidad. La fiebre continua. Miren, variaciones menores de 1 grado. Hasta que finalmente regresa a la normalidad después de varios días, dependiendo de la causa y si se ha corregido. Este es un problema grande, sobre todo en niños. Los niños pueden tener convulsiones febriles, por eso es prudente en niños tratar de bajar la temperatura, ya sea con medios farmacológicos o medios físicos. En adultos, sobre todo en los adultos mayores, se deshidratan, disminuye el apetito, puede causar alucinaciones o delirio, mantener fiebre de forma constante. Entonces, continua, variaciones menores de 1 grado. Esta es la fiebre éptica, séptica o en agujas. Es una variedad de fiebre intermitente. Sube, baja. Algunos picos puede llegar incluso a hipotermia, o sea, tiene variaciones bastante importantes. Miren aquí el patrón, como sube y baja de forma abrupta. Y miren el de intermitente. Siempre que tengan fiebre éptica, séptica en agujas, piensen en algún proceso infeccioso, bacteriano grave. O sea que el paciente está sumamente comprometido. Remitente, persiste con fiebre, pero tiene variaciones superiores a 1 grado y no llega a lo normal. Esa es la fiebre remitente. Variaciones mayores de 1 grado sin llegar a lo normal. Un ejemplo de fiebre recurrente, la fiebre en dromedario, fiebre de Epstein, que se ve en los linfomas. El paciente pasa días con fiebre continuos, luego baja, pasa días a febril y vuelve a subir. La fiebre en dromedario o fiebre de Epstein. Entonces, fiebre de Epstein o en dromedario, característica de los linfomas. Fiebre remitente, el paciente pasa con fiebre, con variaciones mayores de 1 grado sin llegar a lo normal. Fiebre éptica, séptica o en agujas, la temperatura sube y baja de forma abrupta y hay diferencias importantes entre el pico más alto y el pico más bajo. Puede llegar incluso a hipotermia. Fiebre continua,
el paciente tiene fiebre de forma sostenida con variaciones menores de 1 grado, o sea, pasa todo el día con fiebre. Intermitente, que es el más común, sube, baja, o sea, pasa horas con fiebre y horas sin fiebre. Si un paciente me dice que tiene 24 horas febril, es una fiebre continua. Ojo, para colocar fiebre continua es importante cuantificar la temperatura. Se habla del síndrome febril cuando un paciente tiene fiebre, pero todavía no tenemos una causa específica, sino que estamos buscando. El paciente con síndrome febril puede tener sensación de calor, calofrío, cefalea, malestar general, pasa decaído, aumenta la sed, pierde el apetito, puede tener dolor poliarticular o dolor muscular. Es bien frecuente que tengan todas esas manifestaciones. Luego están las otras, el paciente tiene fase febril, lo encontramos taquicárdico, también puedes tener aumento de la frecuencia respiratoria y puede haber descenso de la presión arterial en casos graves. Eso no es bueno. Cuando un paciente disminuye la presión con fiebre, implica algo grave. Y como va muy rápido el corazón, por el aumento de la temperatura, puede haber soplos sistólicos eyectivos, que estos son soplos fisiológicos. La lengua puede estar seca con una capa blanquecina, eso se llama lengua saburral. La piel es caliente, orina escasa porque disminuye la producción de orina, es oscura, puede tener albuminuria dependiendo de la causa y el paciente está sudoroso, diaforético. Entonces, esto es característico del síndrome febril. No siempre están todas, o sea, no esperen encontrar soplo en todos los pacientes con fiebre, se puede dar. Taquicardia también depende de la causa, porque vamos a ver que hay un fenómeno que se llama bradicardia relativa. Escalofríos, usualmente hay, malestar general es bien frecuente. Yo no espero ver gente con fiebre que ande caminando de un lado a otro. Usualmente el paciente febril está quieto, se siente mal, no se quiere mover, no quiere realizar ninguna actividad. Ahora, las causas. Tenemos dos grandes grupos. Por un lado, causas infecciosas y por otro lado, causas no infecciosas. Usualmente todo mundo relaciona fiebre con infecciones. Y sí es un grupo importante, pero no es el único. Las infecciones pueden ser bacterianas, virales, algunos parásitos, por ejemplo, un tamoeba histolítica, Plasmodium vivax, Chagas cuando está el Trypanosoma cruzi cuando está en la fase aguda me puede dar también fiebre. La fiebre por riquecias, por clamidias, por infecciones por hongos sistémicos, o sea, las infecciones de hongos locales no me da fiebre, un hongo en el pie. Pero una micosis pulmonar sí me puede dar fiebre o micosis sistémica, sí. Todas estas infecciones siempre van a dar, cuando son sistémicas, van a dar compromiso, van a dar fiebre. O si son localizadas, pero comienzan a producir síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Luego están las causas no infecciosas. Las neoplasias, hepatomas, hipernefroma, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, los linfomas, Hodgkin y no Hodgkin, leucemias. El paciente puede tener fiebre por la cantidad de interleucinas que se liberan. Los infartos, por la destrucción de tejido, el paciente puede tener liberación de interleucinas y tener fiebre. Las enfermedades autoinmunes, lupus, artritis, polimiositis, dermatomiositis, pueden cursar con fiebre entre sus manifestaciones. La hemólisis también produce fiebre porque se liberan pirógenos endógenos. Problemas metabólicos como porfiria, gota, pueden causar fiebre, enfermedad de Addison, la tirotoxicosis, ya vimos que lo que nos da es hipertermia.
Incluso traumatismos donde haya destrucción de bastante tejido pueden causar fiebre. Entonces, fiebre no siempre es sinónimo de infección bacteriana, infecciones, y sobre todo en bacteriana. Hay una gran cantidad de infecciones, una gran cantidad de causas no infecciosas que me pueden ocasionar fiebre. Es importante describir cuando hay escalofríos en la clínica del paciente. Por cada grado que aumenta la temperatura, arriba de 37, va a aumentar 10 latidos, eso es normal. Taquicardia relativa es que aumenta más de 10 latidos por cada grado. O sea, el paciente tiene 38 y lo encuentro con 120 latidos, por ejemplo. Lo podemos ver en fiebre por neoplasias o por agentes que liberen toxinas. Y la disociación esfigmotérmica o bradicardia relativa son pacientes que tienen fiebre, pero su frecuencia cardíaca está totalmente normal. El ejemplo clásico de esto son los pacientes que tienen dengue, que en nuestro país hay bastante dengue, o los pacientes que tienen, por ejemplo, brucelosis, fiebre tifoidea. Las infecciones por influenza también pueden tener este patrón y la fiebre por drogas. Una causa interesante de fiebre es la fiebre de origen desconocido, que se define cuando hay fiebre más de 38.3 grados, al menos en 2 ocasiones. Y que este pico febril dura más o igual de 3 semanas de la enfermedad, sin compromiso inmunitario previo, o sea que el paciente está inmunocompetente. El diagnóstico permanece incierto después de la anamnesis, exploración física y estudios complementarios. O en otras palabras, son pacientes que tienen fiebre durante 3 semanas o más y no le encontramos ningún foco, no encontramos por qué. Después de que lo hemos interrogado varias veces, lo hemos revisado, hemos hecho los exámenes primarios y no encontramos la posible causa. Causas de fiebre de origen desconocido. Endocarditis bacteriana, el paciente va a tener soplos, puede tener lesiones de Janoway, nódulos de Osler, abscesos pélvicos, abscesos intraabdominales. Estos abscesos pueden ser en riñón, hígado, dientes, tuberculosis pulmonar, tuberculosis extrapulmonar, infecciones urinarias, neumonía, brucelosis, citomegalovirus, Epstein-Barr, malaria, leishmaniasis, toxoplasmosis, accesos amebianos también pueden ocasionar fiebre, lisoplasmosis diseminadas, dentro de las neoplasias, linfoma de Hodgkin, leucemias, cáncer colorectal, hepático, renal, pancreático, pulmonar y de próstata. Todos estos pueden darme fiebre de origen desconocido. Dentro de las enfermedades no infecciosas tenemos también la enfermedad de Still, artritis reumatoide, lupus, la sarcoidosis, enfermedad de Crohn, arteritis temporal, poliarteritis nodosa, polimialgia reumática. Puede haber fiebre por medicamentos, fiebre facticia que el paciente simula fiebre, también fiebre por trombosis venosa y embolio pulmonar. Como pueden ver, la fiebre de origen desconocido es un reto, porque hay una cantidad enorme de causas. Sin embargo, hay pistas clínicas que nos pueden orientar a posibles etiologías. Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre continua, lo podemos ver en neumonías, meningitis, abscesos. Si la fiebre es episódica o remitente, en SIDA, linfoma, infecciones por borrelia.